Si te cuesta decir que no y establecer límites, quédate para que escuches algunos tips que te voy a dar en este video. Bueno, pues esto está ligado directamente a tu herida del abandono y del rechazo. ¿Por qué? Porque cuando establecemos límites a la otra persona o a las otras personas, pues generalmente no les gusta que les digas que no o que no hagas lo que esa persona quiere y desea de ti. ¿Y qué sucede? Que tenemos un miedo muy fuerte a ser abandonados o a ser rechazados. ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Pues tienes que trabajar en tu autoestima. Tienes que trabajar en ser más auténtico y auténtica. Pero ¿qué sucede desafortunadamente o afortunadamente en estas ocasiones? Pues que las personas pasan por encima de nosotros. ¿Qué sucede? Que nos ponemos tantas máscaras y hacemos tanto por el otro, hacemos tantos sacrificios por querer agradar a las otras personas que nos perdemos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Y también que la otra persona, como ve que siempre estamos disponibles, pues nos rechaza, nos deja para el último, no nos da nuestro lugar y empezamos a cuestionarnos, pero ¿cómo es posible que suceda esto si yo hice tanto por esa persona, siempre estuve ahí, siempre le di todo, es más, dejé de ver por mí para agradarle y ahora me está rechazando y no da mi valor? Pues esto es consecuencia precisamente de que no seas auténtico, no seas auténtica. Si tú quieres empezar a trabajar en fortalecer tu autoestima, tu propia valía, estableciendo límites, diciendo que no, poniéndote a ti primero, que las otras personas te valoren. Entonces tienes que trabajar muchísimo en ese miedo al abandono y miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Que cuando decimos que no, a la otra persona no le va a agradar. Pero acuérdate que si la persona no le gusta y se va y no quiere estar más con nosotros, esa no era la persona que realmente nos iba a convenir o iba a vibrar con nuestra versión auténtica de nosotros mismos. Trabajando tu autoestima, cuando tú realmente te aceptas y te eliges, también haces que la otra persona o las otras personas te elijan y van a respetar a esas personas que te valoran y te quieren, van a respetar tus límites y van a alinearse con esa decisión de tomar y de decir no. Empieza también a tomar la decisión de decir que no en pequeñas decisiones y en pequeños experimentos con personas que capaz que se te dificulta. El día de hoy te levantas y decides que si todo decías que sí en un momento dado, hoy vas a empezar a decir que no, quizá en pequeñas áreas o pequeñas decisiones, y empiezas a fortalecer y a sentir, a ver cómo te sientes después de haber dicho que no. Porque muchas veces cuando decimos que no, va acompañado de culpabilidad. ¿Y qué sucede con la culpabilidad? La culpabilidad trae un castigo. Y ese castigo es estar quizá todo ese día pensando que no es una persona que eres valiosa, que cómo es posible que te atreviste a decir que no, que quizás si la otra persona se alejó un poco o tuvo algo que hacer y no te contestó o lo que haya sucedido, te sientes responsable y sientes que esa persona se enojó contigo. Aparte de decir que no, tienes que tomar esa conciencia de saber cómo te sientes y de dónde viene ese sentimiento. Tú empiezas a tomar conciencia y a darte cuenta que quizá aprendiste a decir que sí porque querías ser una buena persona, un buen ser humano, querías ser aceptado o amado o amada, entonces tienes que empezar a relacionar esa situación con tus experiencias de la infancia. Cuando tú quieres empezar a establecer esos límites, es importante que te puedas utilizar algunas estrategias que te ayuden para que puedas comunicar tus límites de manera sana, respetuosa, auténtica, clara y concisa. Primero, tienes que hacer una reflexión sobre tus propias necesidades, valores y que establezcas tus propios límites. Cuándo es sí y cuándo es no para ti, que no es negociable. Después, que reconozcas a esas heridas y que las aceptes. Tercero, comunica tus límites de manera
tranquila, calmada y respetuosa. Que sea congruente tu lenguaje corporal con lo que estás diciendo. Porque muchas veces, como no sabemos cómo establecer límites o decir que no, y nunca lo hemos hecho muy pocas veces, entonces a veces nos ponemos tan nerviosos o no sabemos cómo hacerlo, que hay una como diferencia, una distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Respétate y acuérdate, cada vez que dices que no a alguien, te estás diciendo a ti que sí, a tu propia autenticidad, a tus propios valores, a tus propios límites. Habla siempre en primera persona. Di yo quiero o yo no quiero esto. Reconoce los sentimientos de la otra persona. Cuando la otra persona te dice, bueno, pues es que hay una negociación de los límites, o cuando tú haces esto a mí me lastimas, o yo quisiera que me acompañaras y tú no quieres, bueno, puedes reconocerle sus sentimientos, pero también vas a dejar claros tus propios límites. Vas a establecer consecuencias claras y realistas de lo que va a suceder si la persona en cuestión no respeta tus límites o no respeta tu no. Por último, sé consistente. Acuérdate que una cosa es que digas que no y establezcas tus límites una vez, y otra cuestión es que lo hagas de manera habitual, que lo vuelvas un hábito y una forma de ser en ti. Porque las otras personas, como no están acostumbradas a que les digas que no y a que siempre estás disponible, pues les va a llevar un tiempo para que conozcan y respeten a tu nueva versión, más auténtica, más clara, más sana de ti. Pero con consistencia, con amor, con conciencia, tú puedes lograr que cada vez menos se te complique el establecer límites, el que puedas ser una persona que diga que no. Y a medida que tú vayas relacionando esto con tu propia autoestima, con tu poder personal, con el poder aceptar si una persona quiere o no quiere estar en tu vida, a pesar de que tú te eliges y dices que no, en esa medida tu propio valor personal va a ir incrementándose, y te aseguro que también las personas te van a respetar y dar tu lugar. Espero que esta información te sirva y que empieces a establecer límites, a decir que no y que te elijas a ti.